Buenos días a todos. Vamos a comenzar la tercera conferencia de este ciclo. Tengo aquí el placer y el honor de tener a Antonio Ropero. Hablar de Antonio Ropero y hablar de seguridad informática en España es casi lo mismo. Os voy a leer un pequeño currículum de Antonio para que sepamos a quién tenemos aquí delante. Antonio es uno de los fundadores de Hispasec en el año 1988. En 1992 empezó como integrante del laboratorio técnico de la revista PC Actual, donde además de escribir otros temas informáticos, coordinó secciones de comunicaciones y seguridad. También trabajó como técnico de seguridad y administrador de sistemas en diversas empresas. Desde la creación de Hispasec, participa de forma activa en el newsletter que conoceréis, Una al Día, tiene titulación MBA y actualmente es editor y coordinador de Una al Día. Decir que es un placer tener aquí a Antonio, muchas gracias. Y como digo, pues es prácticamente una de las personas que más conoce lo que ha pasado en los últimos 15, 20 años de seguridad, con lo cual, pues muchas gracias por aceptar la invitación y cuando quieras puedes comentar. Bueno, muchas gracias a ti, Jorge. Bueno, en primer lugar, lo que quiero hacer, me gustaría aprovechar esta ocasión para pedir perdón. Muchas gracias. Quiero pedir perdón a todos. Pedir perdón a todos los lectores de Una al Día, a los que nos siguen, a los que nos leen, a vosotros que más o menos también supongo que nos conoceréis. Perdón a todos. Os reconozco. También a ti, Jorge. Ya. Lo reconozco. Somos unos pesados. Todos los días que se actualizan. Que si actualizaciones de Microsoft, que si parches para Adobe, que si un nuevo troyano, que si un fallo en no sé qué programa, que si una vulnerabilidad que hace que tiemble todo Internet. Pues la verdad es que un poco pesaditos sí que somos. La verdad es que llevaba ya un tiempo con el reconcome así de pedir perdón, porque un poco todo este agobio y tal. Porque mira que lo decimos, todos los días una noticia de seguridad. Yo sé, también me consta que hay gente que incluso todavía se siente agobiada. Así que bueno, pues después de haber pedido perdón y de estas disculpas, voy a tratar de explicaros un poco cómo hemos llegado hasta aquí. Nos tenemos que remontar a 1998, hace 16 años, como dice el título de la conferencia. Y, por ejemplo, ¿cuántos de vosotros tenéis 22 o años o menos, o por ahí, 22, 23, por ahí? Unos cuantos, ¿no? Pues pensad que por aquel entonces vosotros teníais 6 años. Eso para que os hagáis una idea. Y digo esto porque creo que es importante para explicar el nacimiento de Una al Día y de Hispasec, centrarnos un poco en el contexto histórico de finales de los 90 en España. Por ejemplo, en aquella época todavía se pagaba en pesetas. En España había como 7,5 millones de usuarios de ordenador y 1.700.000 usuarios de Internet. Pensad que ahora más o menos hay unos 27, 28 millones de usuarios de Internet en España. Solo había 2 operadoras de telefonía móvil, Movistar y Airtel, que entre las dos sumaban 7 millones de clientes. Ahora sabéis que hay más líneas casi de telefonía móvil, de móviles, que personas en España. Y aparte, pues los teléfonos móviles, pues aparte prácticamente solo servían para hablar por teléfono, mandar y recibir SMS y jugar al juego La Culebra. Por aquel entonces, en aquella época, pues el ordenador medio que se venía vendiendo era un Pentium 2 a 350 MHz, con 64 megas de RAM y 4 GB de disco duro. Fijaos que lo que había casi antes de disco duro es lo que ahora tenemos de memoria. Y con una VGA de 8 megas y un monitor que, bueno, pues de unas 15 pulgadas así. Y eso venía a costar en aquel momento pues unas 350.000 pesetas, unos 1.600 euros actualmente. Bueno, para conectarse a Internet pues también había que usar también un módem, como ahora, pero en aquella época tenías que conectarlo a la línea de teléfono normal, hacer una llamada, hacer la conexión y ya estabas conectado a Internet al módico precio de 100 pesetas la hora.
y a la asombrosa y vertiginosa velocidad de 33.600 bits por segundo. O sea, como digo esto para que os hagáis una idea de cómo era Internet en aquella época, veis que más o menos la informática ya empezaba a estar un poco introducida, pero lo que era Internet era todavía un gran desconocido para la mayoría de la gente. Y pues entonces igual hablar de seguridad en aquel momento quedaba restringido al mundo de los virus y nada, y de hablar también de temas de concienciación de seguridad, privacidad, etcétera, que estamos tan acostumbrados ya actualmente, pues todavía era algo imposible. Yo en aquella época, como os ha dicho Jorge, trabajaba en la revista PC Actual y junto con Bernardo Quintero habíamos empezado a escribir de temas de seguridad en la revista. Hasta que un día, pues en una lista de profesionales, de especialistas de seguridad, se comentó la cosa de que la dificultad de encontrar información en español y de sacar un boletín periódico, incluso mensual, en España. Y Bernardo en aquel momento, yo estaba hablando con él por IRC, como el chat actual, y me dice: ¿se puede escribir una noticia de seguridad todos los días? Y yo le dije: sí, yo también creo que sí, pero tú solo no puedes. Bien, Bernardo en aquel momento se puso a escribir una noticia, la escribió y la envió pues, a un grupito pues, muy pequeñito, de 10 amigos y compañeros de la revista y gente conocida. Esa primera noticia que se titulaba Service Pack 4, los problemas de la solución. Hablaba del Service Pack 4 para Windows NT. Y esa primera noticia que escribió él se convertiría en la primera una al día. Y yo, al ver que él lo había escrito y con la conversación que habíamos mantenido, escribí otra. Escribo otra noticia y se la envío a él y digo: mándala cuando tú quieras. No me dijo nada. El día siguiente escribe otra y la vuelve a mandar él. Quedase la cosa. El tercer día envió la que había escrito. Y a partir de ahí, entre uno y entre los dos, empezamos a mantener el ritmo y todos los días escribíamos nuestra noticia y la enviábamos pues, a un grupito muy reducido de gente en aquel momento. A las pocas semanas pues, se unieron también al proyecto se unieron primero Antonio Román y luego se unió también Jesús Cea. Y somos los 4 socios que luego formaríamos Ispasec. De forma muy imaginativa, también al principio ya decidimos llamar una al día a la newsletter, por aquello de abreviarlo de una noticia de seguridad todos los días, y al proyecto integrador, tanto de la noticia y de alguna otra idea más que teníamos de realizar en relación a la seguridad, pues lo decidimos bautizar como Ispasec. Y así empezó todo, en una época en la que no había ni phishing, ni inyecciones SQL, ni ataques de Big Hasselhoff. Digamos que al principio las primeras noticias que empezamos a enviar era simplemente una noticia, o sea, un mail escrito tal cual, enviado con copia a un grupito de amigos, o sea, sin ninguna idea ni de lo que íbamos a hacer en un futuro. Luego, al mes siguiente ya decidimos, ya se le empezó a dar un poquito más de forma con una cabecera y ya 2 años más tarde pues ya se puso una cabecera un poquito más parecida a la que hay actualmente, que simplemente incluye también otros enlaces a Twitter y cosas así. Y este es el comienzo de la aventura de Ispasec. Con poco tiempo, ya llevábamos 2 meses más o menos con la noticia, escribiendo la noticia todos los días, y ya dijimos, bueno, con casi 60 noticias escritas y tal, y parecía muy obvio lo de tenerlas publicadas en algún sitio. Pues perdón. Decidimos hacer una página web muy del estilo de los 90,
como se ve. Esta es nuestra primera página web, de allá por el 98. Y la montamos en un servidor, igual que, como veis, tampoco nada pretencioso. Un Cirium 486, un poquito de memoria RAM, pero muy también de lo que pudimos encontrar para montarlo lo instaló Bernardo en un ISP en el que él también trabajaba por las tardes de administrador. Esta fue el comienzo de Dispasec, allá por el 98, y lo que quería también aprovechar ya, decir, actualmente, a día de hoy, llevamos 5.976 noticias publicadas, desde el 98 hasta el día de hoy, y después de casi 6.000 noticias publicadas y 16 años, podemos pensar que las cosas han cambiado mucho. Sí. Ya sí todos tenemos tablets, tenemos móviles potentes, tenemos conexión a Internet casi en cualquier sitio. Podemos decir que todo el mundo ya ha oído hablar, todo el mundo conoce Internet. Como os he dicho antes, pues ya hay casi 28 millones, 27, 28 millones de usuarios de Internet en España. Ahora sí podemos decir que la tecnología forma parte de la sociedad. Pero, sin embargo, a lo mejor en seguridad hemos avanzado, hemos cambiado algo. Voy a leeros unos titulares de noticias, de las que hemos publicado en Dispasec en un al día. Navegadores inseguros. El peligro de los troyanos. Vulnerabilidades en el KDE. Microsoft y la privacidad. Problemas en routers Cisco. Vulnerabilidades en Vine. Una nueva generación de virus informáticos ha llegado. Bug en el Java del Explorer. ¿Os resultan conocidos? Parecen actuales, ¿no? Como si fueran de este año, o incluso una selección de titulares de los 16 años que llevamos en Dispasec. Pues aunque parezca sorprendente, todos son del 98. Forman parte, son 8 titulares que he extraído de las 64 noticias que publicamos en lo que tuvimos de vida en el 98, desde el 28 de octubre que se fundó, que empezamos a hacer la una al día, hasta diciembre del 98, vamos. En los 2 meses que estuvo Dispasec en el 98, esos 8 titulares que ahora parecen tan actuales, que siguen pareciendo tan actuales, pues son extraídos de ahí. Decía Cicerón: quienes olvidan su historia están condenados a repetirla. Viendo estos 8 textos titulares que os he contado, parece que los que nos dedicamos a la seguridad informática o tenemos muy mala memoria, o no conocemos nuestra historia, o todavía hay mucha gente que no lee una al día. Así que lo que quiero, pues, es aprovechar un poco para hacer un repaso a algunas de las noticias que han pasado en estos 16 años, así también los conocemos todos, no olvidamos nuestra historia, que también es importante, y hacemos un repasito. Abajo de la diapo he puesto ahí referencias de la noticia que publicamos en su momento en Dispasec, con el enlace y tal, porque como luego también publica la presentación y tal, está disponible para que podáis ver lo que se escribió en su momento sobre cada tema. En el 98, que es cuando empezó Dispasec, pues evidentemente fue el año de Windows 98, un sistema operativo que desde luego no estaba nada pensado en seguridad, era una simple evolución del Windows 95 que no aportaba ninguna característica especial de seguridad. Fue el año en el 98 se descubrió, salió a la luz el CIH, el virus CIH, un virus que posiblemente yo lo considero uno de los virus más dañinos
que se han hecho, porque, aunque bueno, también como suele ser habitual, tuvo unas cuantas versiones, este virus era capaz de sobreescribir la BIOS de los ordenadores. En aquel momento te infectabas y podías sobreescribir la BIOS sobreescribía la BIOS del ordenador, con lo cual el ordenador se quedaba totalmente muerto, ya no arrancaba, era imposible recuperarlo, no podías recuperar el ordenador, pues te quedabas con un bonito ladrillo encima de la mesa. Posiblemente sea uno de los poquitos virus capaces de dañar el hardware que hayan existido. En aquella época estaba el ingeniero español Juan Carlos García Cuartango y el investigador ruso George Guninsky, que a la par entre los dos se llevaban todos los descubrimientos de vulnerabilidades de aquel momento. Prácticamente todos los problemas los descubrían ellos. Cada 2 por 3 nos estábamos desayunando con una vulnerabilidad descubierta por ellos dos. Juan Carlos García Cuartango, el español, le dio sobre todo por investigar el Internet Explorer, que por aquella época andaba por la versión 4, y sacó que si el agujero de Cuartango, el hijo del agujero de Cuartango, la ventana de Cuartango, pues, problemas que permitían ejecutar JavaScript, obtener el portapapeles, falsificar el contenido de una ventana. Y George Guninsky, pues, sobre todo, también investigaba el Netscape, que también era el navegador de aquella época, era como el Firefox de los 90, y con otros servicios online también como Hotmail y similares. En aquella época también estaban muy de moda los troyanos de administración remota, sobre todo pues, el Backorifice, el NetBoost, el Deep Throat, que son troyanos permitían administrar remotamente el ordenador. Tenían capaces, en aquella época se consideraban casi más como bromas, luego se lo enviabas a alguien y le podías abrir pues, la bandeja del CD-ROM de forma remota, enviarle mensajitos, hacerle capturitas de pantalla, y en aquella época pues sí, se llamaban de administración remota, herramientas de administración remota. Sí, te voy a putear, pero lo que quiero hacer es administrarte tu ordenador de forma remota. Así que tú te enteres. Y ya en el 98, el 25 de diciembre del 98, apareció la primera referencia a las inyecciones SQL. Empezamos en un artículo de la revista online Frag. Se sienta el Rainforest Papi, el investigador que lo dio a conocer, sentó las bases de lo que ahora conocemos como inyección SQL y ya dejó la sentencia de no asumas que en todas las sentencias SQL los datos introducidos por el usuario son correctos. Ya en el 98. Y como digo, seguimos con los mismos problemas. Y pasamos al 99, que el 99 se caracterizó sobre todo porque a la vuelta de la esquina nos encontramos de nuevo con el efecto 2000. El año 2000 estaba a la vuelta de la esquina y el efecto 2000, que no sé cómo recordaréis, como sabréis, es un problema que venía heredado de épocas anteriores, que la memoria era muy cara, había muy poca memoria en los ordenadores, y ahorrar simplemente 2 bytes para representar el año era un ahorro de memoria considerable. Pues durante el año 99, incluso años anteriores, empezaron a salir un montón de parches, actualizaciones para todo tipo de programas, sistemas operativos, etcétera, para actualizar los sistemas para que no hubiera problemas con el cambio de año. También había equipos de programadores a medida, etcétera, en sistemas para evitar cualquier problema con el efecto 2000. Y luego también se empezaba a ver otro problema, que era en el 2001, que iba a entrar el euro, con lo cual había que también adaptar todos los programas de contabilidad, etcétera, al euro. No es que fueran problemas estrictamente hablando de seguridad,
pero también tuvo sus repercusiones e incluso Microsoft también tuvo que retirar algún programa por dificultades en la adaptación al euro. Este año es el año de Melissa. Suena a título de canción. El virus Melissa. El virus Melissa, que es un virus de macro de Office. Sobre todo infectaba documentos Word, infectaba los documentos Word y la plantilla. A partir de ahí se reproducía y lo que hacía era enviarse a sí mismo a todas las direcciones de correo que se tuvieran en la agenda de direcciones. Y fue, pues, la época dorada, marcó la época dorada de los virus de macro. Quartango y Guniski seguían haciendo de las suyas, encontrando nuevas vulnerabilidades. Por ejemplo, Quartango encontró un problema que permitía copiar el contenido del portapapeles a través de Internet Explorer, permitía copiar el contenido del portapapeles en una ventana y extraer el contenido del portapapeles. Luego sacó otra versión más moderna que permitía copiar el contenido de cualquier archivo al portapapeles y de ahí, a través de Internet Explorer, sacar el contenido de cualquier archivo del disco duro. Y Guniski, pues igual, también encontrando vulnerabilidades en Netscape, Hotmail y servicios similares. Y aparece Babilonia, que es el primer virus autoactualizable por Internet, a través de plugins. Tenía características de gusano en la hora de reproducirse, características de virus como para infectar ficheros y características de troyano de puerta trasera para las actualizaciones. Son características que luego se empezaron a ver en virus mucho más posteriores y que incluso en malware actual se siguen viendo. Y aquí en el 99 podemos encontrar la primera referencia en un medio de comunicación en El País, que Mercè Molís, que seguramente también muchos conocéis, escribió una noticia sobre la aparición, sobre el surgimiento de Dispasec, de una al día, y ya aquí un tema que comenta Bernardo, curioso, sobre que adelanta la creación, la idea de sacar Virus Total. En el 99, Bernardo ya aquí, que según la noticia, que voy a leer, quería hacer el detector de antivirus más potente del mundo, unir a los mejores antivirus en nuestro servidor, de manera que un usuario a través de Internet pueda dejar un fichero que cree infectado y se le dé el resultado en línea con la potencia de todos los antivirus. Esa es la descripción de Virus Total. Eso lo dijo Bernardo, quedó anunciado en el 99 en un medio público y Virus Total no se presentó hasta el 2004. Esto Bernardo lo comenta a veces por el miedo que se tiene a veces de anunciar un proyecto, por el miedo a que te lo copien. Quizás en aquella época era otra época, pero vamos, que ahí quedaba eso y que nadie lo copió. Llegamos al 2000 con lo mismo. Empezó el año con las repercusiones del efecto 2000. Y aquí también habría mucho de lo que hablar, porque, como os he comentado antes, durante los años anteriores había habido mucha gente, tanto trabajando en actualizar programas a medida, instalando parches, desarrollando parches, etcétera, para que luego no pasara nada, y como tampoco llegó a pasar nada excesivamente grave, el mundo siguió girando alrededor de su eje, dando vueltas alrededor del Sol, no explotó, no se destruyó el mundo. Conclusión, los informáticos somos unos troleros que nos inventamos una bola. Y lo que a veces más duele incluso, que yo he llegado a ver incluso en medios técnicos, en medios de informáticos, decir que referirse al efecto 2000 como de un hoax. O sea, no tiremos piedras contra nuestro tejado tampoco, ¿no? Que a veces también sabemos hacer nuestro trabajo. Y bueno, también en el 2000, en mayo del 2000, apareció uno de los virus que también daría mucho de los que más daría que hablar también en aquella época.
el Love Letter, uno de los virus también más famosos, también conocido como I Love You. Se reproducía a través de email con el asunto I Love You, por eso también el nombre y el Love Letter for You, que era el adjunto que incluía con extensión .txt.vbs. Como sabéis, en los Windows la última extensión muchas veces se oculta en la configuración por defecto y eso hacía pensar al usuario que se encontraba con un TXT y lo ejecutaba pensando que era un TXT y lo que estaba ejecutando era un Visual Basic Script, con lo cual se infectaba el usuario y lo que hacía es que se enviaba a sí mismo a todos los usuarios que tuviera en la agenda de direcciones. Estos tipos de virus llegaban a colapsar, incluso en aquel momento llegaban a colapsar los servidores de correo de muchos sitios. Y este virus, pues sin duda, inició la moda de los gusanos de Visual Basic, escritos en Visual Basic Script. Ya en el 2000, en septiembre del 2000, vemos cómo unos intrusos logran acceder a los servidores de Western Union y se hacen con la información de 15.700 tarjetas de crédito. Ya empezamos a ver en el 2000 cómo hay accesos a grandes corporaciones, grandes sistemas que cuentan con información personal para hacerse con ella. Y en el 2000 se presenta el Windows 2000, un sistema operativo que, aunque no estaba pensado estrictamente en la seguridad, sí se consideró como un sistema operativo bastante robusto, bastante estable y que con una buena configuración y con sucesivos service packs que fueron saliendo, se podía tener un sistema bastante robusto, estable y confiable y seguro. Y por qué no decirlo, que también en el 2000, finales del 99, 2000, nació CryptoRed y la red iberoamericana de criptografía, que yo también diría más de seguridad que solo de criptografía, pero que es un proyecto que yo creo sumamente interesante y que tenemos que agradecer a Jorge que se siga manteniendo, porque nos viene muy bien a todos que haya proyectos de este tipo. En el 2001 se presenta Windows XP, posiblemente uno de los sistemas operativos más exitosos de Microsoft. Windows XP lo que tuvo de bueno es que se llevó muchas de las cosas de los sistemas operativos de Microsoft, del servidor, como Windows NT y Windows 2000, se las llevó al ordenador del usuario, a la estación de trabajo. Ya era multicuenta, multiusuario, los servicios se ejecutaban bajo permisos restringidos, soportaba NTFS, se introdujo el Authenticode, soportaba cifrado de datos. Era un sistema operativo que ya con una configuración adecuada y tal, y sobre todo con el Service Pack 2 que salió en el 2004, se convirtió en un sistema operativo bastante estable y que tuvo mucho éxito. Sin embargo, el problema está que muchos usuarios lo seguían usando como modo administrador continuamente y se quedaba reducido, pues con eso perdía muchas de las características de seguridad que aportaba. Y podíamos tener en ese caso un Windows 98 un poquito más potente y estable. Pero en el 2001 se empieza la época de los gusanos de propagación masiva, un año marcado por este tipo de gusanos. Aparece la Lana Kurnikova, un virus que se camuflaba como intentando aprovechar la ingeniería social como una foto de la famosa tenista. Se supone que nos enviaban una foto en una pose un poco sugerente, pero lo que era, como en el caso del Love Letter, no era más que un jpg.vbs, con lo cual al querer ver la foto, lo que hacíamos era ejecutar el Visual Basic Script y quedarnos infectados, y lo mismo, enviar el correíto a todo el mundo de nuestra agenda de direcciones y colapso de servidores de correo, etc. Este virus también tuvo un poco de polémica porque fue un virus que estaba programado con una herramienta de creación de virus automática. O
sea, era golpe de ratón, aquí el malo decía, yo quiero un gusano que se llame de tal nombre, que haga tal y que se oculte de esta forma, y la herramienta creaba el virus. Se supone que al ser creado con una herramienta de creación automática, por lo menos los antivirus tenían que haberlo detectado, tenerlo entre sus firmas o haber sido capaces de detectarlo, pero no fue así. Con lo cual también dejaba mucho que desear ahí del tema de los antivirus. El CIRCAM, que también en nuestro país tuvo bastante repercusión, pues sobre todo porque el texto que incluía era en español. Anteriormente veíamos textos en inglés y al estar en español también tuvo bastante repercusión. También otra vez nos encontramos con un doc.s que nuevamente venía aquí a engañar al usuario a través de la doble extensión. Codered, que fue un gusano que lo que hacía fue infectar servidores Internet Information Server a través de una vulnerabilidad en el filtro ISAPI. Y Nimda, que aprovechaba una vulnerabilidad en las cabeceras MIME de los mails para aprovechar la previsualización del correo en HTML y ejecutar el adjunto. También tuvo bastante repercusión. Y en el 2001 presentamos nuestro primer servicio profesional, ISPASEC, el servicio SANA, Servicio de Análisis, Notificaciones y Alertas, que es un servicio que está destinado a alertar a las empresas de todas las vulnerabilidades que surgen en su parque informático, de vulnerabilidades, parches, etcétera, y que, bueno, yo lo califico, vengo a decir que es como una versión profesional de una al día. Y en el 2001 estaba muy de moda el timo, el fraude a través de los 906. Había sitios donde a través de publicidad engañosa le hacían a un usuario instalarse un programita que lo que hacía era modificar el dialer o la configuración del acceso telefónico a redes para que en vez de marcar el número de teléfono normal de acceso a Internet, se hacía una llamada a un 906, un número de tarificación especial, con lo cual, como el 803 actualmente, que lo que hacía pues era que la tarifa de conexión a Internet luego te salía por un pico. Nosotros desarrollamos una herramienta gratuita que lo que hacía era monitorizar los puertos del módem para detectar a qué número se estaba llamando y restringir ese tipo de llamadas y filtrarlas. Esta herramienta también incluso ha tenido bastante éxito todavía hasta hace recientemente en muchos países de Latinoamérica, porque todavía en muchos sitios todavía se sigue accediendo a través de acceso telefónico a redes y llamando a un número para hacer la conexión a Internet. En el 2002, Microsoft presenta su iniciativa STPP, era una iniciativa que estaba destinada a mejorar la seguridad de todos sus sistemas operativos y productos. En aquella época, Microsoft gozaba de una fama, de una mala fama. Microsoft gozaba de una mala fama en lo que se refiere a seguridad. Había muchos problemas, al introducir un parche nuevo aparecían vulnerabilidades ya corregidas, había problemas con que estaban apareciendo vulnerabilidades cada 2x3 y parches, Microsoft corregía, sacaba los parches, en aquel momento los sacaba en cuanto lo programaba, se anunciaba una vulnerabilidad, desarrollaba el parche y lo publicaba. Con lo cual había semanas que a lo mejor nos encontrábamos con 2, 3, 4 parches de Microsoft, otra semana que no había parches y a la semana siguiente había otro parche. O sea, estábamos continuamente con anuncios de Microsoft publica una actualización, Microsoft publica un parche, etc. Y luego también había un problema con el tema del idioma. En aquellos años todos los administradores de sistemas sabían que al instalar un servidor tenían que instalar la versión en inglés, porque los parches, las actualizaciones de Microsoft siempre se publicaban antes en inglés que en español. Las versiones de las actualizaciones en español se publicaban como una semana o 10 días después. Con lo cual, si querías tener el servidor actualizado, tenías que instalar la versión en
en inglés. Todo esto lo quería una iniciativa que presentó Microsoft para intentar corregir estos problemas. En principio, tal y como lo presentó, parecía más una estrategia de marketing y de lavado de cara que realmente una estrategia tecnológica destinada a mejorar la seguridad de sus productos, y la estuvimos criticando duramente en aquel momento. Con el tiempo pues ya veríamos si le dio la razón o no. En el 2002 también sale a la luz Clef, otro gusano de los que dio mucho que hablar, precisamente porque empleaba también y planteaba también usaba la misma vulnerabilidad que habíamos visto anteriormente con el Ninda, que se ejecutaba automáticamente al tener la previsualización del correo en HTML a través de una vulnerabilidad de las cabeceras MIME del correo, permitía ejecutar automáticamente el adjunto. Y durante bastantes meses hubo muchas versiones y dio bastante que hablar. Y fue el año también de los programas troyanizados en servidores oficiales. OpenSSH, Setmail, TCP/DAM, libpcap. Se encontraron versiones troyanizadas en los servidores oficiales. Al descargarte la versión, se supone, del servidor oficial, lo que te estabas instalando era una versión que ya venía infectada. Esto todavía, incluso hay momentos en que todavía se sigue repitiendo en la actualidad. Y en el 2002, Jesús Cea y Bernardo Quintero fueron al Congreso de Galicia, donde presentaron una conferencia que hablaba de las debilidades de los antivirus basados en las firmas. En aquel momento lo que hicieron fue desarrollar un virus, allí mismo en la conferencia crearon un virus de laboratorio. Evidentemente no se distribuyó ni nada, simplemente fue para demostrar cómo a través de un virus en Visual Basic Script, 10 líneas de código, y cómo a través de unas simples modificaciones era capaz de pasar desapercibido por todos los antivirus. Modificaciones tan sencillas como introducir una línea de código en blanco entre línea y línea, o usar concatenación de variables en algunas variables, para pasar desapercibido. Con eso ya se conseguía engañar a los antivirus y pasar limpio por todos, por más de 10 antivirus. En aquel momento lo que se presentó como solución, pues hablar de la heurística a nivel de análisis de código y detección basada en el comportamiento. Técnicas que no empezarían a usar los antivirus hasta por lo menos el 2005 o así. Y en el 2002 nosotros ya alcanzamos los 40.000 suscriptores en un al día. Actualmente ha bajado de correo, hemos bajado de los suscriptores, andamos por los 30.000 o así, pero tenemos muchos más suscriptores también. Lo que se ha hecho es diversificar las fuentes de suscripción. Pues ahora tenemos 8.000 y pico también suscriptores por Twitter, por RSS y unas 6.000 visitas diarias a la página web. Entonces, más o menos nos hemos mantenido en ese índice de lectores diarios. En el 2003 todavía fue en la época empezaba a hablarse mucho del fraude online, pero no fue habíamos visto casos de fraude al BBVA, al PayPal, bancos americanos, pero no fue hasta agosto del 2003 cuando por primera vez se introdujo, ya empezamos a hablar de phishing como tal. En el 2003 cambiamos la página web, que no la habíamos cambiado desde que la presentamos, un aspecto un poquito más moderno, pero que también sigue siendo muy de comienzo de los 2000. Y aparece el Slammer, uno de los gusanos precisamente muy en el estricto término de la palabra gusano. Empleaba una vulnerabilidad de los servidores SQL de Microsoft, que se conocía la vulnerabilidad fue en el 2003, en verano, en
enero del 2003, la vulnerabilidad se conocía desde junio del 2002 y estaba parchada por Microsoft. En apenas 10 minutos consiguió infectar 75.000 servidores SQL de Microsoft, aprovechando la vulnerabilidad esta. Y en el 2003 nos empezamos nosotros a dar cuenta de que estamos también en el punto de mira de los malos. Descubrimos un gusano que, aprovechando nuestro nombre y simulando ser un test que enviábamos nosotros para engañar al usuario y que ejecutara el gusano. Fue cuando empezamos a darnos cuenta que también estar aquí informando y todo esto tampoco se aprovechaban de ello o no les gustaba mucho. Y en agosto del 2003 empezaron a saltar las alarmas. Cada 2x3 en que estabas así y empezaba a ver cómo ordenadores empezaban a reiniciar, a apagar solos. Y lo que pasaba es que había llegado Blaster, un virus también de los que darían mucho que hablar en aquel momento. Lo que hacía era que aprovechaba una vulnerabilidad en el RPC, en este caso sí que la vulnerabilidad había sido recientemente descubierta, en julio, llevaba apenas un mes parcheada, pero aprovechaba una vulnerabilidad en el RPC que lo que hacía era, a través del RPC, infectar ordenadores. Una vez que el ordenador estaba infectado, lo que hacía era buscar nuevos ordenadores para infectar. Tenía dos exploits, uno para Windows 2000, otro para XP, y lanzaba cada uno de forma aleatoria. Como no sabía qué ordenador había al otro lado, muchas veces se encontraba con un error que hacía que el ordenador se reiniciara. Y en el 2003 nos enteramos que los documentos de Word esconden información sensible. Algo que ya actualmente todos sabemos tema de los metadatos, también se hablaba aquí también de los metadatos. Pues no fue en el 2003 cuando se dio a conocer, y sobre todo a raíz de un escándalo que hubo con el gobierno británico a través de un documento que habían publicado sobre la guerra sobre Irak, que habían aparecido nombres e información sensible dentro del documento. Y siguiendo con la iniciativa esta del STPP de Microsoft, que ya os comenté antes, Microsoft fue cuando decidió, en el 2003, fue cuando decidió cambiar la política de actualizaciones. Como antes os he dicho, Microsoft sacaba parches cada 2x3, cada semana se estaba sacando parches. Fue cuando decidió cambiar la publicación de parches a como lo hace actualmente, una vez al mes, los segundos martes de cada mes. Sabemos que tenemos los parches de Microsoft. En aquel momento, tal y como lo planteó Microsoft, parecía como algo que quería ser más como algo de marketing, que quería minimizar el impacto que tenía las noticias, el que cada 2x3 se publicara una noticia diciendo Microsoft publica un nuevo parche, Microsoft publica una nueva actualización. Pues para evitar eso parecía que era lo que quería evitar. Y esto nosotros lo criticamos duramente, publicamos una larga serie de noticias, pues incluso Microsoft decía que lo que hacía era publicarlo de esta forma, pues, como lo hace ahora, pero que en caso de que hubiera una vulnerabilidad grave conocida sacaría el parche, pero hubo un mes que había vulnerabilidades conocidas que no lo publicó parches, y entonces ahí fue cuando empezamos también a darle caña a Microsoft. También mola meter caña a Microsoft, ¿eh? Y esto, bueno, también en aquel momento Héctor Sánchez, que era el responsable de seguridad de Microsoft Ibérica en aquel momento, nos contestó, nos envió una carta explicando la política bien, y también la respondimos. Mantuvimos un diálogo ahí bastante interesante con Microsoft en relación a la política de las actualizaciones, que parece que finalmente el tiempo y el hacer un poco las cosas bien, el establecerlo con el tiempo, parece que ha terminado dando la razón a Microsoft, y ahora por lo menos parece que se llevan la cosa bastante bien. Incluso todo el mundo ha decidido copiar la política de Microsoft, de este tipo de política de distribución de parches. En el 2004
aparece Bagel, otro de los virus estos de propagación masiva que tuvo cientos de versiones y durante casi 2 años estuvimos hablando de él y encontrando nuevas variantes y nuevas versiones de Bagel. Y en el 2004, después de un año de desarrollo, fue cuando presentamos VirusTotal. La utilidad está, como os he comentado antes, donde el usuario, que supongo que ya conocéis, el usuario puede mandar un virus o un archivo que considere sospechoso y se le devuelve el análisis por múltiples antivirus. En aquel momento, cuando lo presentamos, venía a haber como unos 12 antivirus o así, aproximadamente 10-12 antivirus, lo que daba el análisis. Actualmente ya hay más de 40. Y en aquel momento pues, se presentó también en el Congreso en Galicia, que os he comentado antes, en Galicia, y se presentó como el mayor antivirus público de Internet. Y a finales del 2004 publicamos un estudio que tuvo bastante polémica e incidencia sobre la banca. Hablábamos del diseño de las páginas web en la banca online y en los servicios de banca online. Analizamos 50 páginas web de banca online españolas y viendo detalles como 3 simples detalles: que el HTTPS estuviera visible en la página de login, que el certificado fuera válido y que se visualizara la URL en todo momento mientras estás en la página del banco. Cosas que parecen bastante obvias. Si quieres saber si realmente estás en la página del banco, tienes que ver que realmente estás en la URL del banco, ¿no? Había bancos que en aquel momento, simplemente por motivos de diseño, pues ocultaban la URL y hicimos un análisis de sobre 50 bancos en España de estos 3 factores y detectamos que el 44% de los bancos no fallaban en alguno de estos aspectos. Este estudio pues, no le gustó mucho a los bancos, no fue muy agradable, pero el caso es que después de 6 meses vimos cómo realmente había tenido incidencia, pues muchos ya habían corregido a los 6 meses, volvimos a repetir el estudio, el análisis y la gran mayoría ya lo habían corregido, todos los fallos que habíamos encontrado. En el 2005 empieza a notarse ya un aumento de las botnets y de las máquinas zombie infectadas. Y se popularizan las tarjetas de coordenadas. Porque en la época en que los bancos quisieron hacernos jugar a los barquitos. Cuando íbamos a hacer una transferencia, te decían A4, pues decías, mira, ¿vale? 28, tocado de 2, C5, 33, hundido. Venga, puedes hacer la transferencia. Pero, al igual que los bancos ponían nuevas medidas contra el fraude online, los malos también inventaban otras cosas. Que mejor que pedirle toda la tarjeta de coordenadas al usuario. ¿Que la tarjeta de coordenadas tiene 100 campos? Pues le pido los 100. El usuario, al fin de cuentas, va a considerar más seguro introducir 100 valores que introducir 3. Y luego incluso llegamos a ver uno o dos, en que como había gente que se equivocaba al introducir los valores, le decían, mándenos usted la tarjeta de coordenadas por fax. Y había gente que la enviaba. Y en el 2005 también empiezan a aparecer los primeros virus para móviles. En aquel momento, para Nokia, la plataforma Symbian, y aparecía el ComWarrior, por ejemplo, que era muy habitual, se reproducía utilizando el Bluetooth, pero era muy habitual estar, por ejemplo, en un bar y de repente empezar a ver que entraba alguien y empezaba a pitar todos los móviles. Pipi, 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 de peticiones de ejecución del bichito. Y a partir de ahí pues empezaba a reproducirse, se infectaba el móvil y a través de Bluetooth seguía infectando gente.
Y ya también en el 2005 empezamos a ver casos de que se usaba la publicidad, los banners de publicidad para infectar a usuarios. Hasta aquel momento te decían, no navegues por sitios chungos, páginas web, el porno, tal, no, porque te vas a infectar. Pero ya empezamos a ver cómo a través de los banners los chungos, los malos, querían infectar el ordenador a través de los banners en páginas web legítimas. Entonces fue un caso también muy curioso. Hace poco, también en este año, había tenido una conversación con una empresa de estas de marketing que quería meter banners en la página de Hispasec y nos habían hecho el ofrecimiento, estuve en una reunión y nos dijo, sí, pero el banner lo tenéis que poner a través de nuestro servidor de banners. Y en aquel momento dijimos, no, nosotros no queremos, no aceptamos contenido que venga de fuentes que no conocemos. En aquel momento nos llamaron paranoicos. Paranoia. Y seguimos viendo casos de virus que infectan e intentan introducirse, de troyanos que intentan introducirse en la actualidad a través de banners en páginas web legítimas en la actualidad. Llegamos al 2006, donde empieza a imponerse la moda de los teclados virtuales. Todavía seguimos subiendo teclados virtuales, pero en aquel momento ya empezamos a ver, igual que se introducían los teclados virtuales, empezaban a aparecer los troyanos que también eran capaces de hacerse con las contraseñas introducidas en los teclados virtuales, bien capturando zonitas de pantalla donde a la hora de hacer la pulsación del ratón capturaba donde pulsabas el ratón. Incluso llegamos a ver un virus, un troyano, que capturaba un vídeo de toda la sesión del usuario al acceder a la banca online. En el momento que se accedía a la banca online empezaba a grabarse un vídeo de todas las acciones del usuario, que se enviaba luego al estafador. En el 2006 VirusTotal empezó ya a tener bastante éxito. Y en aquel momento estábamos ya analizando en torno a 15.000 muestras diarias, que por aquel entonces a nosotros nos parecía una burrada. Y tuvimos que empezar a ampliar y meter más servidores y más potencia a VirusTotal. Y llegamos a dedicar toda una granja de servidores para VirusTotal. Y esto de hecho, que fue como lo comentábamos y tal, en uno de los medios de la prensa Salmón, lo reprodujeron de esta forma. Y no somos nosotros, no trabajamos así, ¿eh? En los laboratorios antivirus informáticos no se trabaja así. Y en el 2006, Inteco, el Instituto Nacional de las Tecnologías de la Comunicación, realiza un estudio sobre la seguridad y la información de la confianza en los hogares españoles. Es un estudio que se sigue realizando en la actualidad, lo empezó a hacer a finales del 2006, ya mediante encuestas a sobre un panel de 3.000 usuarios de hogares españoles con ordenador. Por una parte hace una encuesta online, donde la gente responde sobre sus hábitos de navegación, si tiene antivirus, los conocimientos que él tiene de seguridad, y aparte tiene instalado un programita, que este fue el desarrollo que hicimos nosotros para este proyecto, donde se le hace un análisis de la seguridad de su ordenador. Se hace un análisis de si tiene instalado antivirus, qué antivirus tiene, si lo tiene actualizado el servidor, el sistema, qué navegador tiene, etcétera, versiones de programas importantes, y aparte se hace un análisis de todos los archivos que tiene en el ordenador mediante un sistema basado en microfirmas que se comparan contra la base de datos de VirusTotal. Todo que es ahora que se llama también de tecnología de cloud computing, que nosotros lo empezamos a realizar para este estudio en el 2006 y luego sería introducido por varios años después también por algunos antivirus esta tecnología. Nosotros ya empezamos a introducirlo sin saberlo,
en el 2006. Y poco tiempo después, a raíz del estudio este que he realizado, detectamos que el 70% de los ordenadores domésticos contenía malware en aquel momento. Este estudio, como os digo, se sigue realizando y en el último que se ha realizado la última oleada que se ha hecho hace poco, hemos visto que actualmente la media la tasa de ordenadores infectados viene a ser del 60%, que tampoco hay una gran mejoría. Contrasta ver ese dato luego con el nivel que tiene de conocimiento de los usuarios, que se creen que la mayoría de ellos creen que no tienen ningún virus en el ordenador. Es lo interesante de este estudio, que permite comparar los datos de la confianza los conocimientos que tiene el usuario con el estado real de su ordenador. En 2007 se presenta Windows Vista y Office 2007. El Windows Vista sí sería un sistema que estaba ya pensado y desarrollado íntegramente dentro del proyecto de desarrollo seguro de Microsoft, pero que sin embargo pues Windows Vista no ha tenido todo el éxito que Microsoft hubiera deseado, debido pues, por todos los problemas que ha tenido de inestabilidad, los problemas que ha tenido con drivers, controladores que no había, y no ha sido, desde luego, uno de sus sistemas operativos más exitosos. En el 2007 le lavamos la cara un poquito a VirusTotal, le ponemos un aspecto más moderno y dentro de lo que os decía antes, cada vez íbamos detectando, ya en aquel momento a VirusTotal estaba analizando unos 600.000 muestras mensuales. Y PC World, la edición americana de PC World, nos da un premio a VirusTotal como uno de los mejores productos del 2007 y el mejor producto en la categoría de seguridad en aquel momento. También en el 2007 nosotros desarrolla para VirusTotal un VirusTotal Unloader, que es una herramienta que permite subir los virus mediante un menú contextual en Windows. Lo sube de forma sencilla a VirusTotal y esta herramienta sería premiada también en el 2008, el año siguiente, como una de las 101 mejores utilidades gratuitas por la revista PC World americana. Y aquí otra vez nos volvemos a dar cuenta que los malos nos tienen en el punto de mira. El Anti-Phishing Working Group publica un script de una página que había detectado en una de las páginas de phishing, donde se hacía al acceder a la página de phishing, lo que hacía era buscaba los dominios desde lo que se accedía a la página web de phishing, y en caso de que proviniera de alguno de estos dominios, pues no devolvía un error 404. Con lo cual, esto estaba destinado a evitar el análisis del phishing o cualquier estudio. Y ahí, entre medias de todos los antivirus y los marcas de los bancos afectados, pues estábamos también nosotros. Y a mediados del 2007 detectamos un ataque web a gran escala, con múltiples páginas, 11.000 sitios comprometidos, que habían inyectado un troyano, habían inyectado un malware en la página 11.000 sitios, de forma que al acceder a cualquiera de estos 11.000 sitios infectados, el usuario se quedaba infectado con un troyano bancario. Nos sorprendió esto, aparte de la cantidad de sitios, tenía un panel de control bastante avanzado que permitía ver muchos datos, etc. Al ver los datos de usuarios infectados, nos sorprendió ver que el segundo país a nivel de infección era España. Esto lo que nos llevó a ver las páginas infectadas y nos descubrimos que la web oficial de Marta Torné era una de las infectadas y seguramente la causa de tanto usuario español infectado, y esto también tuvo bastante repercusión mediática. Aunque no conseguimos que Sergio de los Santos quedara con Marta Torné para darle las gracias. Y en el 2008, durante 3 veces, se encuentra la mayor vulnerabilidad de Internet.
una vulnerabilidad en el DNS, los DNS, que permitía redireccionar el tráfico, otra vulnerabilidad también en los routers BGP, que también permitía falsear las direcciones, y una vulnerabilidad en el protocolo IP que permitía hacer ataques de denegación de servicio de forma bastante sencilla, una cosa parecida a lo del PIN de la muerte. En 2008 la revista Red Seguridad nos dio el premio extraordinario del jurado en los trofeos de la seguridad TIC del 2008, algo que no estábamos muy acostumbrados nosotros a recibir premios, y que en esto, como se suele decir, nos llenó de orgullo y satisfacción. Y en el 2008 nos encontramos con el troyano Getcode, un troyano que infectaba archivos multimedia. Se ha pensado para infectar ASFs que permiten, formato de Microsoft, que permite inyectar secuencias de código dentro de la reproducción, y lo que hacía era infectar todo tipo de multimedia, archivos MP3 también. Los MP3 los convertía a SF para aparecer como infectados. Lo que hacía era, al reproducir el archivo multimedia, lo que hacía era instar al usuario a que se bajara un códec para reproducir el archivo multimedia. En caso de que el usuario estuviera infectado, el archivo se reproducía de forma normal. Y en el 2008 empezamos también a participar en varios proyectos, Spasec empieza a participar en varios proyectos europeos. Ahora, yo considero que es bastante interesante como empresa el participar en este tipo de proyectos, nos da conocimiento bastante amplio de lo que se está moviendo también por toda Europa, da un contacto con otras empresas, organismos oficiales, ISPs. Esto es bastante interesante. Participamos en el proyecto Wombat, que lo que estaba destinado a recoger grandes cantidades de información sobre malware a través de VirusTotal. Nosotros colaboramos con nuestra experiencia de VirusTotal. Y Forward, que era un proyecto destinado a recoger la opinión de expertos del mundo de la seguridad para ver qué nuevos problemas, efectos, cómo tratar los nuevos problemas que podrían surgir en el mundo de la seguridad y cómo afrontarlos. Ya en el 2009, Adobe copia a Microsoft en el tema de las actualizaciones, que copia la política de actualizaciones de Microsoft. Aquí ya se empieza a ver que la política de actualizaciones de Microsoft parece ser que era un éxito, cuando el resto de compañías empezaron a copiarla. Y Adobe pues igual. Los segundos martes de cada mes también publica las actualizaciones. De esa forma también se minimiza el impacto mediático que puede tener al publicarlas junto con las actualizaciones de Microsoft, aunque tampoco consigue mucho, porque está apareciendo cada 2×3 con todos los 0 que hay, está sacando parches cada 15 días. Y también este año publicamos un estudio comparativo sobre cuánto tardan los grandes fabricantes en publicar sus actualizaciones. Lo que hicimos fue medir, en este caso, 449 vulnerabilidades, en el caso idílico de que la vulnerabilidad solo se la informa a la propia empresa. Analizamos pues, Microsoft, Adobe, Sun, IBM, 10 fabricantes de los principales del mercado, en el caso de que la vulnerabilidad solo se conozca a través de sea reportada de forma responsable. Solo la conoce el investigador y la propia empresa. Pues vimos que la media, como media, se establece en 6 meses, independientemente de la gravedad de la vulnerabilidad. Vemos que hay vulnerabilidades muy graves, que tardan 1 año en sacar la actualización, y igualmente hay vulnerabilidades muy graves que tardan apenas 3 días en publicarla. Ya en el 2010
Empezó el año con un cross-site scripting de los de libro. Este año nos tocaba ser la presidencia europea de la Comunidad Europea y en la página web, nada más presentarla, la página web de la presidencia europea, pues alguien encontró un cross-site scripting y lo que hizo fue distribuir la URL del cross-site scripting a través de redes sociales. Los medios, la gente, etcétera, pues hizo el resto y la conclusión es que habían hackeado la página web. Cuando realmente pues no la habían hackeado, simplemente había habido un cross-site scripting, pero esto también demuestra la importancia de actualizar y de tener cuidado con cualquier tipo de vulnerabilidad, porque en este caso tuvo una repercusión mediática bastante grave. No lo hackearon, pero la repercusión mediática que tuvo fue casi similar. Y empezamos a ver los primeros ataques dirigidos. La operación Aurora, Google detectó que había habido unos intrusos dentro de su red interna. Esto también hizo que Google retirara los sistemas Microsoft dentro de todo su parque informático. Y posteriormente se descubrió que el ataque había sido dirigido contra 34 grandes empresas americanas, incluyendo Yahoo, Adobe, Symantec, Northrop Grumman, y empezamos a ver la época de los ataques dirigidos. También se presenta aquí Stuxnet, que es un gusano, un troyano, que aprovechaba un 0D y con características bastante interesantes, que empezamos a ver también la moda de las ciberarmas. En este caso estaba dirigido contra una central iraní, pero las características del bicho técnicas lo hicieron también bastante mediático. En el 2011, el año de los certificados fraudulentos, se empieza a ver. A mediados de año se detecta que hay un iraní que se había hecho con unas credenciales de una autoridad secundaria que empezó a publicar certificados fraudulentos. Y posteriormente Diginotar, una compañía, también una autoridad de certificación, pues anunció que había sufrido una intrusión y que pues estaban publicando cientos de certificados a nombre de grandes compañías. También en el 2011, Bernardo, a través de Virus Total y sobre Bitcoin, descubrió las primeras muestras de malware para Bitcoin. En este caso, pues malware que era capaz tanto de robar el monedero electrónico de Bitcoin como hacer de que los ordenadores infectados se pusieran a minar para otra persona. Y hacemos una nueva versión del estudio que os he comentado antes de cuánto tardan los grandes fabricantes de software en arreglar una vulnerabilidad, en este caso con 11 fabricantes y con 1045 vulnerabilidades estudiadas, y seguimos viendo que la media global son 6 meses, Mozilla es el fabricante que menos tarda y Real Networks el que más. Y ya en el 2011 comenzaban las andadas del virus de la policía, que seguramente todos conocéis. A más de uno nos ha tocado enfrentarnos con él, algún amigo que lo ha tenido y cosas similares. Y este posiblemente sea uno de los troyanos que más noticias nos ha hecho publicar. Hay una ristra de noticias que hemos publicado y es solamente una pequeña selección. En 2012 descubrimos nuevos Zeus con una técnica de transferencia ficticia. Lo que hacía era engañar al usuario para hacerle creer que iba a hacer una transferencia ficticia para que introdujera el código que se le envía al móvil, diciéndole que la transferencia que iba a hacer era falsa, pero realmente lo que hacía era enviar el dinero a uno de los muleros del troyano. Y para luchar también pensando en el virus de la policía, presentamos WinLogless, una
herramienta gratuita que desarrollamos para prevenir el inicio de programas en el arranque de Windows. Y en el 2012, pues, Google compra VirusTotal. Parece que Google y VirusTotal siempre han estado ahí un poco en paralelo, porque igual que Ispasec, nacimos en el 98, Google también nació en el 98, o sea que ha habido ahí un paralelismo entre Google, Ispasec y luego el VirusTotal. Y con The Flame seguimos detectando las ciberarmas, siguen estando de moda. Y 2013, que bueno, ya estos años ya están muy recientes, la Operación Octubre Rojo, otra ciberarma dedicada al ciberespionaje de grandes sistemas de todo el mundo. Y seguimos también participando en otro proyecto europeo, en este caso el proyecto Nemesis, que está destinado a estudiar comportamientos y problemas de seguridad en toda la red móvil, tanto a nivel de infraestructura móvil, de móviles, de smartphones, etc. Y nosotros participamos realizando estudios sobre Android. Y bueno, ya el 2014, que ya está aquí a la vuelta de la esquina, ya lo tenemos todo muy fresquito y ya tampoco... Pues eso, 16 años informando sobre seguridad y seguimos publicando una al día, informes, colaborando con la comunidad. Y simplemente ya decir que sigáis leyendo una al día, que no nos olvidemos de nuestra historia y que no cometamos los mismos errores. Sí, gracias, Bernardo. ¿Tenemos Antonio. Preguntas? No, Bernardo. No, Bernardo. Sí, Bernardo Quintero. es... Bernardo Quintero de los... Bernardo Quintero es el crack. Sí, Antonio Robert. Es uno de los cracks. Uno de los cracks, efectivamente, el de VirusTotal. Sí. ¿Preguntas? ¿Tenéis preguntas? ¿Alguna? No solamente de la historia, porque... Aquí, No solo de la historia, de Ispasec. Antonio conoce todo el tema de historia, de lo que es ingeniería inversa, que de lo que son pues, las diferencias entre troyanos, virus, malware, gusanos, etcétera. Pues todos esos palabras que nos suenan un poquitín iguales, no son iguales. Sí, voy por allí. Voy a hacer, creo, la pregunta que todos queremos saber y que no sé si se puede decir. ¿Por cuánto compra Google VirusTotal? No es confidencial. Pregúntaselo a Bernardo. Cuando consigáis que Bernardo se quite el microchip que le impide salir de 20 kilómetros de Málaga y venga a Madrid, se lo preguntáis a Bernardo. Pues sí, eso es una realidad. O sea, lo ha comprado, pero se queda en Málaga. O sea, que se puede montar un negocio fuera de Madrid, eso sí que es verdad. ¿Alguna pregunta? Ispasec que está en Málaga. Hola, buenas. Mira, yo te iba a preguntar, has comentado en la conferencia que hay un montón de herramientas gratuitas que desarrolla Ispasec, que VirusTotal también es gratuito. ¿Dónde viene el negocio de Ispasec? Es decir, o sea, ¿cómo se monetiza eso? ¿Con el otro servicio que habéis comentado? Sí, Sana, pero bueno, también aparte de Sana, que es uno de los servicios profesionales, pues también hemos desarrollado otros servicios. Sobre todo prestamos servicios para grandes empresas. Prestamos servicios de antifraude para bancos a nivel de banca, pues para cerrar páginas de phishing, detectar troyanos que les puedan afectar a los clientes. Cerramos los troyanos, todas las páginas a donde envían los troyanos la información, nos encargamos de cerrar esas páginas. Tenemos un soporte de 24 horas y todos esos servicios que damos profesionales, hacemos auditorías de seguridad, ingeniería inversa. Esos servicios que damos a empresas son también los que nos permiten prestar y reinvertirlo un poquito y aportar también a la comunidad. Y también esto también es, digamos, una forma también de marketing. Nuestro marketing es a través de este tipo de servicios. Preferimos muchas veces hacer este tipo de cosas
el 1 al día para nosotros es nuestro mejor marketing y preferimos muchas veces hacer estas cosas que publicar, que poner páginas de anuncios en revistas, que creo que es mucho más interesante y viene muy bien para toda la comunidad. Gracias. ¿Preguntas por allí? Sí, Emilia va por ahí. Hola, buenas. ¿Realmente cómo funciona o cómo funcionaba Virus Total? Bueno, funciona porque funciona. ¿Tenéis una base de datos, o sea, tenéis un conjunto de todos los antivirus que hay en el mercado y todos se analiza un archivo o los archivos en cuestión? ¿Cómo fue el tema? ¿Comprasteis una licencia de cada uno y...? Te cuento, aunque esto mejor es Bernardo, todo el gestor del proyecto de Virus Total, pero bueno, es algo también que ha sido desarrollo de Hispasec. Lo que tenemos es una versión del antivirus, de lo que se hacía, no sé si actual, sí, creo que sí, sigue funcionando de la misma forma. La versión del antivirus en línea de comando. Entonces lo que se tiene, ese módulo, tenemos ahora, cuando empezó Virus Total eran unos 12 antivirus más o menos. El virus se envía, o sea, bueno, el archivo lo envía el usuario y esa muestra de ese archivo se analiza por todos los antivirus, por la línea de comandos de esos 12 antivirus, o todos los que tenemos en la actualidad, los que tiene Google en la actualidad, que ahora son unos 40 o hay pico por ahí, me parece que viene a ser. Y ahora están escaneando, analizando, el otro día lo vi la página y tienen picos de hasta 1,5 millones de archivos diarios. Eso también es lo que ha dado eso también es lo que ha aportado Google a Virus Total, también una mayor infraestructura que sin duda tampoco Hispasec no hubiera podido llegar a asimilar. El funcionamiento es eso, tiene varios módulos, Virus Total tiene varios módulos, tiene uno el de escaneo, otro el de estadísticas, tiene el de poner todos los resultados en pantalla. Pero básicamente lo que se hace es escanea el archivo por todos los antivirus que en línea de comando. Luego también tiene herramientas de heurística y tal, que ahora mismo tampoco te sé decir cómo funcionan, porque el proyecto ya ha tomado unas dimensiones bastante más grandes. Pero al comienzo, lo que fue sobre todo el comienzo, era utilizar las versiones de línea de comando de los antivirus y escanear pum pum uno detrás de otro y ofrecer el resultado. Luego ya con el tiempo eso ya se ha ido optimizando y mejorando tanto respuestas, etcétera. Y otra cosa, ¿hay futuro aquí de seguridad en este país o Sí. nos recomendarías que no fuéramos? Yo creo que sí. Si no hay futuro, lo tendríamos chungo un poco, pero yo creo que sí, que cada vez, hombre, hemos pasado una época un poquillo chunga con todo lo de la crisis, pero yo creo que se empieza a ver otra vez la famosa recuperación, yo creo que sí que se empieza a ver y yo creo que sí que hay futuro y que también el futuro también es tener buenas ideas, o sea, ahí está la idea de Virus Total y mira cómo hemos sido capaces de que Virus Total se quede no solo en España, sino hasta en Málaga, o sea, y que Google haya decidido quedarse y poner una oficina en Málaga. O sea, yo creo que sí que hay futuro y que es un tema apasionante y que aparte hay muchas cosas todavía que descubrir sin tener que olvidar la historia, como hemos dicho, y no seguir vez una tras otra tropezando en la misma piedra. Y ya por último, ¿qué nos recomendarías? Un poco centrarnos en seguridad móvil, ampliar un poco más a, no sé, cosas más... Ahora mismo está la tecnología wearable y todo eso. Sí, hombre, ahora mismo es lo que más se lleva. O sea, son las cosas que la tecnología móvil, todos los smartphones y todo esto es lo que más está pegando ahora y los wearables son, digamos, es el futuro. O sea, es lo que va a estar seguramente dentro de 2 o 3 años es lo que va a estar pegando y que seguro que igual que está pasando actualmente con todos los móviles y los problemas de seguridad que nos están dando
los móviles y Android y todo esto que mira que nos están dando quebraderos de cabeza y trabajo, pues seguramente los wearables también nos van a dar muchos nuevos problemas de seguridad y trabajo. O sea que futuro hay. Sí, voy para allá. Ahora, antes te paso el micrófono. Justamente lo que tú dices es futuro, efectivamente sí hay. Y más que futuro en trabajo, hay futuro en personas. De hecho, en este momento acaba de comenzar, hace una hora, acaba de comenzar la RootedCon. La RootedCon, sabéis que es el congreso de esta línea hacking, de malware, etcétera, por referencia en España. Es la 6ª edición y con 1.200 personas. O sea que interés hay y gente buena hay muy buena. De hecho, casi todos han pasado por aquí, por las conferencias TASI. O sea que yo creo que tenéis futuro. Y luego voy a hacer una pregunta más orientada hacia vosotros. Voy a esperar que conteste. Sí, hola. Yo te quería preguntar si en los 16 años que llevas publicando noticias has hablado de muchos virus, troyanos, gusanos para Windows. Sí. ¿Has publicado alguna vez noticias sobre virus que afectan a sistemas Unix, sea Sí. Linux, sea otros? Sí, también hay virus para Linux, hemos publicado mucho menos, también sí que es cierto que hay mucho menos para mundo Unix y también para Mac, que Mac tiene la esta de que Mac no tiene virus, pero sí, Mac tiene virus. Vamos a romper un mito, Mac tiene virus. Y también hay virus para Linux. No me acuerdo exactamente en qué año, pero en los primeros años yo me acuerdo de que hicimos un análisis de un virus multiplataforma que era capaz de infectar Windows, Macintosh y Linux. O sea, la misma ejemplar, sin ser Java. Que siendo Java es muy sencillo. Y luego una última pregunta sobre las vulnerabilidades de Android. ¿Hay muchos virus para Android? ¿Tú consideras que es necesario tener un antivirus en el móvil o no hace falta? Sobre todo, sí, hay mucho virus para Android. Uno de los que hemos hecho en el proyecto Nemesis, una de las cosas que hicimos, está ahí en la última línea, hicimos un análisis de un repositorio ruso, de estos repositorios secundarios que hay. Pues el 95% de los archivos del repositorio estaban infectados. También sabemos que incluso dentro del repositorio oficial hay siguen colando aplicaciones chungas y con adware, etcétera. Pero sobre todo instalar aplicaciones de fuentes confiables utilizando el repositorio de Google, la App Store de Google y tener cuidado. Si instalas un antivirus a veces tampoco está de más, pero muchas veces, igual que en el escritorio, a veces es más el tener cuidado con lo que haces que el antivirus. O sea, y Sergio de los Santos también es el que dice que no hace falta antivirus para escritorio. O sea, y nosotros muchas veces lo hemos dicho, que no hace falta, simplemente ser consciente de lo que estás haciendo, lo que vas a ejecutar y lo que estás instalando. Y tener el sistema actualizado, etcétera. Sí, precisamente la pregunta que tú haces, el día 16 de abril, dentro de poco, Sergio de los Santos, que era uno de los que comenzó con ISPASEC, da la conferencia aquí de malware en Android y Google Play. Con lo cual, pues hay ese tema. Sergio de los Santos, que es que anteriormente, hablo de Sergio de los Santos porque anteriormente formaba parte de nuestro ISPASEC, de nuestro laboratorio, hasta que hace un año se ha ido al proyecto de Eleven Paths con Telefónica. Chema Alonso, sí. Antes de que haya otra pregunta, pues a raíz de lo que preguntaba el alumno, ¿no? Pues, ¿cuál es el futuro ahora de trabajo que tenéis vosotros? Aquí nos has presentado tú pues, una especie de síntesis de lo que ha sucedido en los últimos 15 años, ¿no? ¿Serías capaz de poder decir más o menos qué sucederá los próximos 10 años? ¿A qué se van a enfrentar pues, estos chicos cuando luego estén trabajando en temas de seguridad?
con Internet de las cosas, el mundo IT, el mundo OT y todo eso? Seguramente seguiremos viendo muchos de los mismos problemas, porque parece ser que en 10 años no hemos aprendido de los mismos problemas, pero sobre todo sobre otras plataformas, lo que hemos hablado de plataformas, seguramente los móviles que tengamos dentro de 10 años y en 15 años, como hemos dicho, al principio los móviles solo servían para enviar SMS y poco más, y ahora ya nos sirven para todo. Dentro de 10 años seguramente controlarán nuestra vida de todo y serán mucho más avanzados, tendrán 3D o cualquier cosa, pero seguramente pues seguiremos teniendo malware porque los malos siguen a lo suyo y el problema luego es monetización, sacar pelar de lo que es lo que quieren actualmente la gente chunga. Antes hubo una época romántica donde la gente hacía virus por el afán de aprender, por descubrir más del sistema, pero ahora ya Es un negocio. es un negocio. Sí. El malware es un negocio. Sí, por ahí hay otra pregunta, gracias. Una consulta. Supongo que como nos toca muchas veces lidiar con empresas, ahí entrará en juego pues la configuración que ponga la empresa en su sistema, etcétera, etcétera. Sabemos o tenemos la idea o el rumor o la leyenda de que Internet Explorer es el mayor agujero de entrada de malware, virus y demás. ¿Por qué las empresas siguen usándolo? O sea, yo tengo el gusto, el placer de trabajar en una pública y toda la configuración de páginas web y demás es Internet Explorer versión no sé cuántos. ¿Por qué si es tan malo, tenemos la idea de que es tan malo, se sigue usando? A lo mejor es que tenemos la idea de que es tan malo. O sea, también es toda la configuración del sistema. Por ejemplo, seguramente cómo se está ejecutando ese Internet Explorer, bajo qué permisos se está ejecutando. O sea, si está usando ese Internet Explorer sobre una cuenta con permisos restringidos, mucho más complicado que llegue a hacer algo que si está ejecutándose como administrador. Muchas veces los problemas vienen como hablaba al principio con XP, que la gente seguía usando XP como administrador y en la actualidad también se sigue usando casi todo. La gente crea la cuenta, cuando le dicen tal, se compra el ordenador, crea la cuenta y es la cuenta que se crea, que es la de administrador, es la que usa para toda la vida. Entonces, todo ya se está ejecutando como administrador, con lo cual ahí cualquier cosa que te entre va a tener todo para andar. Si estás ejecutando con permisos restringidos, tienes una configuración también adecuada en el registro, etcétera, y puedes ajustar niveles. Lo que puede llegar a hacer un malware es mucho más limitado y a veces es más la configuración, la propia. Porque muchos problemas al final lo que terminamos por ver es ingeniería social, engañar al usuario. O sea, si muchos te lo van a colar igual en Firefox que en Internet Explorer, porque es ingeniería social como te lo cuelan. O sea, al final dice, ejecuta esto, y el usuario va y lo ejecute. En Internet Explorer, se lo cree. O sea, lo que te he dicho, es decir, le dicen que rellene 100 casillas de la casilla de coordenadas y la rellena porque considera que es más seguro, por mucho que el banco le haya dicho que nunca te voy a pedir más de 3. Al usuario se le tiene generalmente son los problemas de ingeniería social. Quizá uno de los retos sea enfrentarnos a la ingeniería social, a cómo afrontar los problemas de ingeniería social, que al final es el gran agujero, sigue siendo el usuario, no la máquina, ni el programa, ni... Una de las noticias que pusiste era que había un virus que simulaba hacer un test de Ispasec. Sí. Según la imagen que decía, era el dominio ispasec.com. ¿Cómo Sí. es posible que haya sido de esa forma? Porque en aquel momento se usaban vulnerabilidades, problemas con servidores mal configurados que permitían falsear el dominio del correo. En aquel momento era muy habitual encontrarse servidores que podías falsificar cualquier dominio y podías enviar un mail simulando
el dominio que quisieras. Tenían el relay abierto y también, o sea, mala configuración de muchos sistemas de correo. No dependía la empresa propia de ese dominio. No, o sea, no era para nada nuestro, pero también se enviaba dentro del mismo troyano, se estaban enviando también, los enviaban desde Hotmail. O sea, esos virus, esos mensajes los estaban enviando desde Hotmail y utilizaban un problema que permitía, en aquel momento era muy habitual, de virus que utilizaban falseaban la dirección de correo de otra persona. Es dentro de ese mismo tipo de archivo, este virus, que no solo nos afectó a nosotros, también afectó a otras empresas, simulando otras características de cada una de otras empresas. En nosotros nos tocó con lo del test, pero vamos, que falseaba el dominio de otras empresas, y también había otros virus por aquella época que también falseaban, pues enviaban un mensaje como si fuera Microsoft, por ejemplo, con un parche. Instálate como si fuera un mensaje de Microsoft, instálate este parche, y veías tú que era @Microsoft. ¿Hasta qué punto se puede confiar en que el uso de firma digital resuelva todos estos problemas con los virus? Pues volvemos a estar otra vez igual pendiente de las firmas digitales, de las autoridades de cifrado, etc. No me acuerdo, una de las, por ejemplo, The Flame, una de las ciberarmas estas famosas que hemos comentado, del 2012, utilizaba para enviarse y tal, para dar confianza, empleaba un certificado firmado por Microsoft. También depende porque, como hemos comentado, ahí han entrado en autoridades de certificación y han conseguido emitir certificados falsos. Y te pueden estar firmando malware como si fuera de Microsoft, como si fuera una actualización de Adobe o independientemente. Mejorar la seguridad a lo mejor de toda lo que es las autoridades de cifrado, de toda la cadena de firma digital, pero posiblemente también hay mucho camino por ahí que recorrer en el tema de las autorizaciones de las autoridades de cifrado y de la firma digital. Pero de momento todavía vemos que tiene lagunas. ¿Alguna pregunta más? ¿Una última pregunta? No hay ninguna más. Nada, pues sencillamente agradecer a Bernardo, sino que Antonio Ropero, haber venido aquí. Pues es un placer haberte tenido y muchas gracias. Muchas gracias a vosotros.